quiero solicitarle a la diputada Gabriela Pinedo, si me lo permite, adherirme también a su iniciativa. Gracias. A la iniciativa leída se turna para su estudio, análisis y dictaminación a la Comisión Legislativa de Justicia. Continuando con el orden del día, se le concede el uso de la tribuna a la diputada Ana Luisa del Muro García para que dé lectura a su iniciativa de decreto por la que propone se reforme y adicionen diversas disposiciones del Código Familiar del Estado de Zacatecas y del Código Penal para el Estado de Zacatecas. Con tu permiso, diputado presidente. Adelante, diputada. Si me lo permites leer un resumen de esta iniciativa, ya que está debidamente registrada en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy. Claro que sí, adelante. La que suscribe diputada Ana Luisa del Muro García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en las facultades que me confieren los artículos 60 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, la ley orgánica de este poder y su reglamento general, presento ante esta honorable legislatura la iniciativa con proyecto de decreto al tenor de la siguiente exposición de motivos. En el ámbito estatal y nacional podemos observar una grave crisis social generada por las desigualdades y la falta de oportunidades mismas que se traducen en el aumento significativo de las problemáticas sociales, particularmente de aquellas como la violencia, la pobreza, la discriminación, que afectan de gran manera la vida personal y familiar de los mexicanos. Sumado a los factores expuestos con anterioridad, la desintegración familiar también ha jugado un papel fundamental en el deterioro de los índices de paz en México, toda vez que en gran medida la violencia tiene su origen en situación que se dan dentro de los hogares o en los círculos más cercanos a la vida de las personas y de las familias. En la actualidad, la violencia familiar ha sido definida como el acto de poder u omisión intencional dirigido a dominar, someter, controlar o agredir física, verbal, psicoemocional o sexualmente a cualquier integrante de la familia, dentro o fuera del domicilio familiar, por quien tenga o haya tenido algún parentesco por afinidad civil, matrimonio, concubinato o a partir de una relación de hecho y que tenga por efecto causar algún daño. Lamentablemente, la gran mayoría de las formas de violencia que ocurren día con día en nuestra sociedad afectan de una forma aún más considerable y frecuente a todas las mujeres sin distingo de edad, estado civil o de cualquier otra condición. En el contexto actual, podríamos afirmar que la violencia en contra de las mujeres es una violencia generalizada. Desafortunadamente, con el paso de los años y con la implementación de políticas públicas, la violencia contra las mujeres, lejos de disminuir, ha tenido aumentos. Ejemplo de ellos es que del 2016 al 2021, la violencia en contra de mujeres de entre 15 y los 14 años pasó del 66% al 74%. Es decir, registró un aumento de 8 puntos porcentuales. Por su parte, la violencia en contra de mujeres de entre 25 y 34 años aumentó en casi 5%. La que sufren aquellas de 35 a 44 años aumentó un 3.5% y así sucesivamente. De manera particular, es preocupante el aumento en los índices de violencia psicológica y sexual, ya que esta última ha crecido hasta un 13% en mujeres de entre los 15 y los 25 años de edad. Sin duda, todos los tipos de violencia en contra de las mujeres son condenables y repudiables, pero cuando la violencia llega al grado de que se prive de la vida a una mujer, es aún más repudiable. Durante el año 2022 fueron asesinadas en México casi 4,000 mujeres, homicidios de los cuales 165 ocurrieron en el estado de Zacatecas.
Por otro lado, un aspecto que requiere de atención especial es el de los feminicidios mismos, que entre el año 2015 y 2022 han registrado aumentos hasta de un 127%. Sin duda, en México las penas y sanciones establecidas por el delito de feminicidio han aumentado con el paso de los años. Sin embargo, esta situación no ha logrado disminuir la violencia feminicida dentro del territorio nacional. En el caso particular de Zacatecas, la legislación penal establece que a quien cometa el delito de feminicidio se le impondrán de 30 a 50 años de prisión y multa de 300 a 375 veces el valor de la unidad de medida y actualizaciones vigentes en el momento en el que se cometió el delito. En este sentido, resulta necesario que las sanciones aplicables a quien prive de la vida a una mujer por razones de género sean no solo mayores, sino que busquen restringir todos los derechos con relación a la víctima. Pero también en el caso de que la víctima de feminicidio haya procreado hijos con el autor del crimen o victimario, también pierda algunos derechos con relación a sus descendientes, especialmente en lo relacionado con la patria potestad. Hace poco menos de un año, de manera precisa, el 21 de mayo del 2022, ocurrió un lamentable asesinato que por fortuna no quedó en el olvido, sino que ha dado a luz al sistema de impartición de justicia y en especial al Poder Legislativo para establecer nuevos modelos punitivos y sancionadores para quienes cometan el delito de feminicidio. Este es el caso de Cecilia Monzón, abogada y activista que fue asesinada en San Pedro Cholula, estado de Puebla, presuntamente a manos de su expareja y padre de su hijo menor. De dicho caso comenzaron a surgir una serie de dudas de diversas índoles, especialmente aquellas de carácter jurídico, en las que el cuestionamiento principal fue cómo un padre sospechoso o culpable de asesinar a la madre de un hijo en común puede ostentar la patria potestad del menor. Afortunadamente, el caso de la abogada y activista Cecilia Monzón ha inspirado a una serie de reformas a las legislaciones penales de los estados, comenzando por el de Puebla y concretándose también en algunos como el de Sinaloa, Colima y la Ciudad de México, entidades en las que por disposición legal se ha determinado la pérdida de la patria potestad al padre que haya asesinado a la madre de un menor en común, sancionando también en algunos casos la tentativa de feminicidio. En este tenor también se encuentran en estudio y dictaminación dentro de las legislaturas de los estados diversas iniciativas de decreto para establecer estas sanciones en la legislación civil, familiar o penal según sea el caso. Entidades entre las que destacan Baja California, Chihuahua, Tamaulipas, Durango, Guanajuato, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Chiapas y ahora el estado de Zacatecas. La importancia de la figura jurídica de la patria potestad radica en los efectos que éste tiene respecto de los hijos, ya que en primer término, tal como lo establece el Código Familiar del Estado de Zacatecas, existe un deber recíproco entre padres e hijos de honrarse y respetarse, pero también implica el derecho que tienen las niñas, niños y adolescentes a recibir positivamente orientación, educación, cuidado y crianza. Del caso de Cecilia Monzón surgieron entonces una serie de reformas para lograr que quien haya cometido el delito de feminicidio pierda la patria potestad del o de los menores que se encuentren sujetos a la misma. Lo anterior no solo atendiendo a un mero razonamiento lógico, sino que de la propia legislación familiar se desprende que al existir violencia familiar, conductas que impliquen malos ejemplos, o bien cuando el que ejerce sea condenado por delito intencional con pena privativa de la libertad, podríamos afirmar en consecuencia que existe un vacío legal
al no estar establecida la pérdida de este derecho a quien cometa un feminicidio. Por tal motivo, la presente iniciativa de decreto tiene como objetivo principal reformar el Código Familiar y el Código Penal de Zacatecas con la finalidad de establecer diversos mecanismos que permitan a los menores sujetos a la patria potestad poder vivir en un ambiente de seguridad en donde se proteja su integridad y vida, lo anterior garantizando el interés superior de la niñez en los términos de lo previsto por la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Respecto del Código Familiar, se establece que cuando exista falta de la madre para ejercer la patria potestad sobre el menor, el juez deberá solicitar información al Ministerio Público y o solicitar a las autoridades jurisdiccionales en materia penal a fin de verificar si la ausencia de la madre se debe a un caso de feminicidio. También se busca establecer que la patria potestad se pierda cuando el que ejerce sea condenado por sentencia firme por el delito de feminicidio cometido en contra de la madre del sujeto de la patria potestad. Y a su vez se contempla la privación de la patria potestad cuando al que la ejerce se le haya dictado auto de vinculación a proceso por delito de feminicidio o su tentativa en contra de la madre del sujeto de la patria potestad. En cuanto al Código Penal para el Estado de Zacatecas, se busca establecer que quien cometa el delito de feminicidio perderá todo derecho que le correspondiere con relación a los hijos de la víctima, garantizando el interés superior de la niñez en términos de lo previsto por la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. De esta forma, la legislatura del Estado estará dando un paso sumamente importante en favor de los derechos de las víctimas, especialmente de las niñas, niños y adolescentes de nuestra entidad, quienes de conformidad con la ley general tienen derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral, así como la integridad personal y a una vida libre de violencia. Por lo anteriormente expuesto y fundado, presento para su consideración la siguiente iniciativa de decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Familiar del Estado de Zacatecas y del Código Penal para el Estado de Zacatecas. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputado.